¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy 27 de marzo. Sean bienvenidos a un programa más de Masterclass. Les saludo Armando Dávalos Contreras en nombre de Medical Legal Center del Liceo Abraham Dávila. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches nuevamente. Hoy tendremos un programa acerca de una enfermedad que nos aqueja hoy en día, quizás en especial a México, y estamos por celebrar el Día Internacional el cáncer de colon. Para ello tenemos a nuestro invitado el día de hoy, que en unos momentos más presento. Mientras tanto, les recuerdo que Medical Legal Center, siempre trabajando por la tranquilidad de los profesionales de la salud, pone a su disposición más de 25 temáticas para poder tener una conferencia con ustedes vía Zoom o directamente de forma presencial, y tan solo tiene que programarla. Por favor, si usted está interesado para su equipo de trabajo, para su hospital, para su servicio, mándanos un correo a atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para poder estar con ustedes compartiendo estas temáticas. Asimismo, les invitamos a que nos sigan a través de Facebook, de Instagram y de TikTok. También visite nuestra página, nuestro blog, encontrará información importante acerca de las situaciones que se están presentando en torno a la práctica profesional que ustedes realizan. También les recordamos que con mucho gusto estamos a sus órdenes en el teléfono 800-215-0818 para cualquier duda, comentario o asesoría, sean directamente afiliados o no de nuestra empresa. Y bueno, para poder dar paso a la presentación del día de hoy, quiero dar la bienvenida al doctor José Alberto González Duarte. Él hoy nos va a hablar del panorama actual de la prevención y tratamiento quirúrgico del cáncer colorectal. El doctor José Alberto González Duarte es cirujano colorectal certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Es académico de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es profesor titular de la especialidad en coloproctología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Elcano, y también cirujano colorectal en el Hospital Puerta de Hierro Sur. Hoy, miércoles 27 de marzo, le damos la bienvenida a nuestro ponente, doctor José Alberto González Duarte. Buenas noches, doctor José Alberto. ¿Cómo está hoy? ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches a todas, a todos los que nos acompañan en esta sesión. Un miércoles difícil para que nos conectemos porque todos yo creo que estamos ya ansiosos por descansar este fin de semana largo, pero de verdad, siempre honrado de que me consideren para estas sesiones y en especial, pues bueno, ya creo que es el tercer año consecutivo, si no es que más que andamos presentándonos con este tema por estas fechas, ¿no? Que en el marco del 31 de marzo, pues es muy importante. Muchas gracias, Armando, a ti y al licenciado Abraham, por favor. No, gracias a usted. Y como siempre, damos un agradecimiento absoluto a todos nuestros ponentes que de forma altruista se presentan en este programa para poder compartir con ustedes un conocimiento, una información que nos permita reflexionar, que nos permita trabajar por la seguridad de nosotros mismos y de nuestros pacientes. Así que, doctor José Alberto, como usted bien dice, ya ha sido invitado previamente, conoce la dinámica. Por tanto, le cedo la palabra para que haga su presentación y al final de la misma dar causa a las preguntas y comentarios de la audiencia. Es que bienvenido nuevamente y adelante, puede comenzar. Muchas gracias, Armando. Procedo a compartir mi pantalla. Y bueno, la presentación que nos atañe el día de hoy, pues es precisamente hablar sobre la prevención o el panorama actual de la prevención y el tratamiento quirúrgico del cáncer colorectal. Armando me preguntaba de qué podemos hablar en esta ocasión sobre la en el marco con la conmemoración del 31 de marzo por el cáncer el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Colon. Y bueno, dije, bueno, pues hay que hablar tanto de prevención, aquí hemos hablado mucho de prevención, vamos a involucrar un poco de tratamiento, pero bueno, la verdad es que
es demasiado eh, largo el tema y traté de condensarlo en las cosas más prácticas que nos pueden servir en el día a día, ¿no? Evidentemente, solamente del tratamiento quirúrgico podríamos hablar muchas sesiones durante varias semanas y probablemente las conclusiones sean muy heterogéneas, ¿no? Pero bueno, haremos el mejor esfuerzo por tratar de presentarles algo interesante y muy probablemente de lo que ya saben ustedes, pero que bueno, complementaremos con las cosas más actuales, ¿no? Conflictos de interés de su servidor, bueno, actualmente soy speaker de Johnson Johnson, tiene que ver porque, bueno, vamos a hablar un poco de tratamiento quirúrgico y ahí esta marca está representada en esto, ¿no? La agenda del día de hoy es hablar de objetivos, por qué hay que prevenir el cáncer colorectal, cuáles son las estrategias para la prevención del cáncer colorectal, las más actuales, cuál ha sido la evolución de la cirugía colorectal, específicamente hablando de los abordajes de los que se cuentan actualmente para este tratamiento y también tocar un punto, las actualidades en tratamiento quirúrgico del cáncer colorectal, ¿no? Para cerrar con las conclusiones, insisto, hablar de cáncer colorectal en todas sus etapas, no estoy hablando ni siquiera de tratamiento médico, ¿no? De lo que también hay cosas muy novedosas y bueno, esperemos tratar de que sea útil esta plática, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Me permito repasarlos directamente con ustedes. Pues es analizar la importancia de involucrarnos y promover programas de prevención de cáncer colorectal. Vamos a conocer las estrategias más modernas de prevenir el cáncer colorectal, tanto las invasivas como las no invasivas. Vamos a revisar la evolución de los abordajes quirúrgicos para el cáncer colorectal y vamos a analizar las actualidades de los abordajes quirúrgicos para cáncer colorectal. En fin, empezaría por esta pregunta. Y en otras pláticas lo he mencionado, incluso en este mismo foro. ¿Por qué tenemos que prevenir el cáncer colorectal? Bueno, la mejor manera de contestarlo es analizar el impacto de esta enfermedad, ¿no? El cáncer colorectal, como lo demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud en su iniciativa de GloboCan, eh, el cáncer colorectal, colon y recto, que son dos secciones anatómicas, dos partes anatómicas involucradas, no porque se enfermen de forma sincrónica, sino porque se engloban al tener tratamientos y una evolución muy similar. El cáncer colorectal es la cuarta causa de cáncer en el mundo, ¿no? Hablando de forma muy global. Y algo que es fundamental entender es que si hablamos o, o nos enfocáramos en que el cáncer colorectal afecta tanto a hombres y mujeres, porque si ustedes observan en la primera diapositiva hablábamos de que el cáncer de mama, lugar número 1, cáncer de próstata, lugar número 2. Específicamente atañe a las mujeres el primero y a los hombres el segundo, pero el cáncer colorectal afecta a ambos sexos. Y cuando hacemos ese filtro, el cáncer colorectal es el tercero más frecuente, ¿no? Por arriba incluso de otros tumores como el de próstata, que uno pensaría que es muy frecuente. Siempre hay campañas, no le gana el de cáncer de mama, que es súper, súper frecuente también. Y bueno, por mucho el cáncer de pulmón, digamos que es el más mortal, ¿no? Pero que afecte a ambos sexos, el cáncer colorectal es sin duda el más importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuáles son las estadísticas en nuestro medio? En nuestro medio podemos hablar en esta gráfica animada que el cáncer colorectal en México y en Latinoamérica también es la tercera causa más frecuente de cáncer en toda la población. Específicamente hablando de hombres y mujeres, es el segundo más mortal, ¿de acuerdo? O sea, mata más mexicanos y pacientes latinos que en el resto del mundo. Y el cáncer colorectal, cuando son casos prevalentes, quiere decir que gente que vive con cáncer colorectal, estás hablando de más de 360,000 casos, por lo menos hasta el 2020. Y obviamente, ¿cuántos casos prevalecen por número en México y en Latinoamérica por 5 años? Estamos también en el tercer lugar y es un cáncer altamente prevalente que involucra un problema de salud pública muy importante y que muchas veces ni siquiera es considerado por las autoridades, ¿no? No se diga más actual
entorno actual que tenemos en nuestras políticas de salud en el país, pues se vuelve todavía más complejo. Y bueno, este artículo es clásico sobre medir el impacto de programas de prevención de cáncer colorectal. Este es un estudio norteamericano. Ahí fue el boom de la prevención del cáncer colorectal. Bueno, como pueden ver en la gráfica, estamos viendo tres curvas, una que implica la detección de cáncer colorectal en etapas tempranas, que es la azul, la roja, que es la detección de cáncer colorectal en etapas tardías, y en total ambos casos en la línea verde. Las barras moradas habla de la implementación de programas de cáncer, de prevención de cáncer colorectal. Conforme han pasado los años, ha aumentado esta aplicación de programas y podemos observar cómo de forma muy significativa decrece el total de casos de cáncer colorectal con la tendencia a que se detecten también en estadios más tempranos, ¿no? Quiere decir que muy probablemente estemos incluso curando pacientes de manera anticipada al realizar estudios de tamizaje o prevención de cáncer colorectal, ¿no? ¿Se puede medir el impacto de implementar estrategias para prevenir el cáncer colorectal? La respuesta es contundente y es sí. Hay muchos estudios, este es un clásico del año 2017, donde se hizo un metaanálisis de 44 estudios, todos ellos con estudios prospectivos. No todos eran ensayos clínicos, pero la mayoría eran estudios prospectivos, donde se compararon las pruebas FIT, que son las de detección oportuna, perdón, detección de sangre oculta en heces inmunoquímicas, la prueba de Guayaco, que muy probablemente todos ustedes crecieron o conocen la prueba. En nuestro país todavía hay muchos lugares donde se sigue utilizando la sigmoidoscopía flexible y la colonoscopía. Querían saber cuál era la mejor estrategia para prevenir el cáncer colorectal. Y bueno, en este metaanálisis se confirmó pues, varias cosas. Primero, que los estudios invasivos son útiles, principalmente el estudio FIT, ¿de acuerdo? Obviamente, y eso lo sabemos de hace muchos años, el estándar de oro, la colonoscopía, es la prueba de elección para detectar de manera oportuna el cáncer colorectal. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de aunque tú tengas una prueba FIT, no puedes estar seguro que es cáncer. Una prueba FIT positiva o de sangre oculta en heces humana es indicación para realizar una colonoscopia y es de ahí donde se hace la diferencia. El año pasado hubo una controversia muy importante en redes sociales, ponemos en el ámbito médico, donde había esa intención de decir que la colonoscopia no era necesaria para disminuir la mortalidad por cáncer colorectal. Creo que son cosas diferentes. Estamos hablando específicamente de prevención y es la mejor forma. Si ya nos ponemos muy exquisitos, muy minuciosos con el análisis epidemiológico de si impacta o no en la mortalidad del cáncer colorectal, bueno, creo que ya es harina de otro costal y debería de analizarse de manera separada y en eso estamos, ¿no? En los congresos actualmente, cuando hablamos de prevención, por lo menos en el área de cirugía colorectal y gastroenterología, ahí está la discusión. Hacer o no colonoscopía, creo que hoy en día sigue siendo el estándar y hay que hacer colonoscopías. ¿Cuál es el principal factor de riesgo inherente al paciente para desarrollar cáncer colorectal? Eso es muy importante, damas y caballeros, porque dependiendo de que nosotros conozcamos cuáles son los factores de riesgo para detectar de manera oportuna el cáncer colorectal, pues es la base de cómo nosotros vamos a poder implementar, no necesariamente de manera masiva, pero por lo menos en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, donde nosotros hacemos nuestra práctica. Es más, me atrevo a decirles, ya nada más en su familia, ¿cuándo tenemos que hacer esta prevención, no? Y bueno, hay que recordar que el cáncer colorectal, la principal, eh, eh, el principal tipo histológico que se presenta, que es el adenocarcinoma, es en el 95-97% de los casos cáncer esporádico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un antecedente previo de haber padecido cáncer colorectal. Y eso, damas y caballeros, es muy importante. Si nos ponemos a analizar el cáncer colorectal desde esa perspectiva, que no es una enfermedad que se hereda, pues bueno, el principal factor de riesgo tiene que ser la edad. Entre más grandes somos, entre más envejecemos, más riesgo tenemos de tener enfermedades como el cáncer colorectal.
sobre todo de padecer lo que son los pólipos. Los pólipos adenomatosos son el preámbulo para tener cáncer colorectal. Evidentemente, la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn, el CUSI, antecedentes heredofamiliares como poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, todo esto influye. Y no se diga los estilos de vida. Si nosotros tendemos a sobrepeso, si no cuidamos a nuestra población, si seguimos siendo campeones en nuestro país en obesidad, si tenemos una baja ingesta de frutas, de verduras, o una, al revés, una alta ingesta de carnes o alimentos procesados, vamos a tener problemas de cáncer colorectal, iniciando con los pólipos y de ahí nos vamos a arriesgar a que esto se convierta en cáncer, ¿no? No se diga ya el consumo de alcohol y el tabaquismo, que no son tan directamente culpables de que tengamos la epidemia de cáncer colorectal, pero sí definitivamente coadyuvan e influyen de manera negativa a que esto se presente, ¿no? Y bueno, otra pregunta. ¿Con base a qué vamos a escoger la estrategia de tamizaje para detectar el cáncer colorectal de manera oportuna? Yo les explicaba que considerando los factores de riesgo es como debemos de decidir qué estrategia vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el primer paso es saber qué tipo de riesgo tiene nuestro paciente. Hasta los años 2020 más o menos, el NCCN, esta guía para la atención de pacientes de cáncer colorectal, perdón, en general de cualquier tipo de cáncer, pero el consenso enfocado a cáncer colorectal, nos habla de que debemos de dividir a nuestros pacientes en riesgo promedio, riesgo aumentado y riesgo alto. Sin embargo, yo les diría que lo más importante es, sobre todo, diferenciar entre dos grupos. El riesgo promedio, que afortunadamente somos la inmensa mayoría, los que no tenemos ningún antecedente de cáncer colorectal en nuestra familia, que es arriba del 90% de la población. Y ojo, ahí lo dice. ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer colorectal para esa población? Menos del 6%, 5.5% aproximadamente. Del otro lado, de los pacientes que tienen riesgo aumentado o riesgo elevado, yo quisiera que nos lleváramos a casa condensar esos dos grupos en uno solo. Riesgo aumentado es lo mismo, tenemos que hacer la misma estrategia. Estos van a tener entre el 40 y 80% de probabilidad de tener cáncer colorectal si tienen alguno de estos antecedentes. Entonces, es fundamental que en este grupo de riesgo aumentado o de riesgo elevado, nosotros, la única estrategia que vamos a tener es hacer una colonoscopia para poder prevenir el cáncer colorectal. Entonces, es muy importante conocer a nuestros pacientes, explicarles que no nada más es hacerse estudios por hacerse estudios, es saber exactamente qué estudio vas a necesitar. Del otro lado, los pacientes con riesgo promedio, pues son pacientes que van a tener la oportunidad de optar o que su médico, ustedes, nosotros podamos prescribir una prueba no invasiva para cáncer colorectal, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre las pruebas no invasivas. ¿Cuándo debo de iniciar el tamizaje para la prevención del cáncer colorectal? Bueno, actualmente países de primer mundo como Japón y Estados Unidos ya están haciendo o iniciando el tamizaje a la edad de los 40 años, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, este paciente no tenga o no sea parte del grupo de alto riesgo, ¿ok? O sea, el grupo de alto riesgo siempre se va a coser aparte y son afortunadamente los menos, entre 3 y el 5% de la población en general. Pero en los demás, podemos empezar de los 40 años con toda seguridad. Actualmente las guías en nuestro país hablan del 45 años, ya lo saben, nuestras guías se actualizan de forma muy eh, esporádica. Creo que la última vez que se actualizó la de cáncer colorectal, la de prevención de cáncer colorectal tiene más de 5 años. Entonces, vamos un poquito desfasados del resto del mundo. Pero es muy importante considerar que se puede empezar desde los 40 años, ¿no? Y seguramente para allá vamos. En algunos años nuestras guías van a hablar de eso. Y es importante que, como se ve en la gráfica, entendamos que tiene mucho que ver la edad en la que empezamos. Entre más temprano empecemos, teóricamente tendremos mejores resultados, ¿no? Ahora, una herramienta que solemos utilizar mucho en la consulta, tanto los especialistas en cirugía colorectal como el médico en general, es el tacto rectal. Y bueno, sirve de algo para prevenir el cáncer colorectal, o sea, una herramienta que, bueno, la tengo en la palma de mi mano. Eh, Definitivamente sí hay que considerarlo, ¿no? Cuando un paciente tiene síntomas anorrectales, es importante la realización del tacto anorrectal.
Se habla que hay, o se ha medido que hay una especificidad y una sensibilidad entre el 76, 95 y el 91% respectivamente, y esto podría dar la impresión de que es súper, súper útil. Sin embargo, lamentablemente es operador dependiente. Esto no significa que no se debe usar, pero sí hay que considerarlo solamente como una herramienta más, ¿no? Pero hay que hacerlo cuando se tenga la oportunidad o cuando se presenten los datos o los síntomas anorrectales. Eh, ¿Qué sigue siendo el estándar de oro desde hace más de 40 años? Pues sigue siendo la colonoscopia, ¿no? Aquí una diapositiva con el doctor William Wolf y el doctor Hiromi Sinya, en donde hicieron la primera colonoscopia para quitar un pólipo. Esa es la colonoscopia de tamizaje por excelencia, y eh, hoy por hoy sigue siendo el estándar de oro, ¿no? Eh, Retomando un poquito el estudio este clásico que les comentaba de estudios de tamizaje. Bueno, ¿por qué es importante, no? Aquí estamos viendo todos los estudios de tamizaje. En la primera columna tenemos a la colonoscopía cada 10 años, el FIT, que es la prueba inmunoquímica, la colonografía o la colonoscopía virtual que se realiza por tomografía, la sigmoidoscopía y la prueba de Guayaco. La prueba de Guayaco, de verdad, ya no debería de utilizarse, no es confiable hoy en día para la prevención de cáncer colorectal. Mi sugerencia es que se fijen cuando pidan una prueba no invasiva para cáncer colorectal, eh, que no sea la prueba Guayaco, ¿no? Que sea preferentemente el FIT. ¿Y por qué es importante? Porque no hay quien le gane en la sensibilidad y especificidad a la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia es el rey y sigue siendo y va a seguir siendo por muchos años hasta que no tengamos algo mejor, ¿no? Probablemente las pruebas genéticas en heces o sanguíneas nos vayan a ayudar a prescindir a lo mejor un poquito de la colonoscopia, pero definitivamente hoy por hoy tiene que ser la colonoscopia, ¿no? En el FIT de cada año, aquí la gráfica demuestra que lo ideal para una colonoscopia es cada 10 años. Hay publicaciones que hablan de 8, 10 años en población de gente de riesgo promedio, pero el FIT se puede hacer cada año, ¿no? Con una especialidad y sensibilidad muy alta, sobre todo la sensibilidad del 73%. La colonografía, cuando no se puede realizar una colonoscopía y tienes la duda, pues bueno, también tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. El problema es que esta, pues no puedes quitar el pólipo, tienes que ir definitivamente siempre a una colonoscopía. Y bueno, finalmente, ¿cuál quiero que sea el mensaje de esta diapositiva? Pues bueno, que entendamos que podemos utilizar en pacientes de riesgo promedio pruebas no invasivas con mucha seguridad para la prevención de cáncer colorectal, ¿no? Evidentemente, y ustedes a lo mejor me lo van a cuestionar. Oye, pero es que de todas maneras le voy a hacer, si sale positivo, le voy a hacer una colonoscopia. Sí, pero la prueba inmunoquímica la puedes hacer de manera masiva. Y ahorita vamos a ver una tabla que explica los costos, ¿no? Y para no dejarlo de lado, porque también sigue siendo una herramienta de alguna manera vigente, que es de menor costo que la colonoscopia y que puede ser de utilidad en combinación con el FIT inmunoquímico, pues bueno, es la sigmoidoscopia, ¿no? Si no hay posibilidad de hacer una colonoscopia y tienes una sigmoidoscopia, pues la sigmoidoscopia con el FIT, ¿no? Sería la combinación ideal. Y bueno, hablando del rey de la prevención o la detección oportuna, la colonoscopia, siempre, y estos cuatro enunciados que están aquí, es muy importante y me gustaría que se lo grabaran. Hay que indicar una colonoscopia diagnóstica en pacientes mayores de 40 años, siempre que sea posible en pacientes de bajo riesgo. Entonces, si en nuestro entorno, si nuestra realidad, si el poder adquisitivo de nuestros pacientes lo permite, si nuestra institución donde trabajemos lo tiene, hay que solicitar una colonoscopia, ¿no? Sin embargo, si el impacto económico va directamente al paciente, pues hay que considerar a lo mejor las pruebas no invasivas, ¿no? Pero siempre que se pueda, pacientes mayores de 40 años, hay que hacer una colonoscopia. La colonoscopia completa, en el caso de pacientes que sospechamos que tengan cáncer colorectal por alguna serie de síntomas o que ya tiene muy franco el cuadro de cáncer colorectal, pues bueno, hay que tratar de hacer una colonoscopia completa siempre que se pueda en todos los pacientes para excluir lesiones sincrónicas. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que tengan tumores en distintos segmentos del colon al mismo tiempo. En la imagen están viendo un video de un paciente asintomático de 48 años
recientemente en la campaña de cáncer colorectal, bueno, más bien esta es de la del año pasado, detectamos un paciente con un tumor, que es el que se está viendo en la pantalla, de colon, insisto, en un paciente asintomático. Alguien que dijo, yo me quiero hacer la colonoscopia, adelante, se la hizo y tenemos una lesión tumoral, ¿no? También, de no ser posible realizar una colonoscopia, algún estudio invasivo, pues bueno, tenemos las opciones como la colonografía o la colonoscopia virtual y la resonancia magnética de recto para pacientes de recto, ¿no? Con tumores de recto. Y también algo que debemos de considerar es que si por alguna razón, a pesar de todas estas herramientas, no podemos investigar el segmento no valorable por colonoscopía en los pacientes que tienen tumores, pues bueno, en 6 meses posteriores a la cirugía de resección hay que hacer sí o sí una colonoscopía, ¿no? Les invito, siempre que hablo del tema, los invito a que revisen esta publicación que hicimos en el equipo en el Hospital Civil de Guadalajara sobre las opciones de tamizaje para cáncer colorectal. Es muy vigente. Fue un esfuerzo de muchos de mis compañeros y de su servidor y que hoy por hoy creo que es muy importante, ¿no? Como puedan ver, se publicó en el 2019, seguíamos hablando de los 45 años para iniciar la edad de tamizaje. Esto está cambiando, ha evolucionado, pero es muy importante que le dé una revisada. Es muy amigable, viene con lenguaje muy práctico. Este es un resumen de qué es lo que se tiene que hacer en pacientes con riesgo promedio y riesgo elevado o riesgo alto. Insisto, siempre colonoscopía. Y nosotros podemos hacer estudios no invasivos o mínimamente invasivos como la sigmoidoscopía. Y esta tabla es la que resume, también está en ese artículo, eh, la población blanco y cuál podría ser, de acuerdo a la sensibilidad, especificidad y el costo en dólares, cuál podría ser la mejor opción de tamizaje de manera masiva para detectar oportunamente cáncer colorectal. Y si se fijan en la segunda columna, en la primera viene el nombre de la prueba, la primera es prueba de Guayaco, la segunda es FIT, hay muchas marcas. La tercera es Cologuard. Esa es una marca muy interesante que cada vez se utiliza más en Estados Unidos. Es una prueba genética en heces. Esa cuesta alrededor de $1,000 más o menos el precio actual. Perdón, $1,000, $150, perdón. Y sigue siendo más costoso que las demás de heces, pero tiene mucho futuro. Creo que es interesante. La única debilidad que yo le vería es que esa prueba necesita cierto tamaño del pólipo para que sea positivo. Y obviamente, al ser positivo, pues tienes que ir a una colonoscopía, ¿no? Probablemente esa sea la razón por la que no se ha masificado su uso. Obviamente está en pacientes con riesgo elevado o alto la colonoscopía como el idóneo, pero si estamos hablando de más de $1,000 de costo. Y la sigmoidoscopía flexible con la colonoscopía virtual son de menor costo, pero tienen que ir en combinación a la prueba FIT para que tengan mejor sensibilidad y especificidad, ¿no? Bastante interesante y los invito a que lo revisen. Bien, ahora quiero pasar a hablar de aspectos quirúrgicos, ¿no? Si bien va a parecer que es algo somero, insisto, podríamos hablar horas y horas del tema, pero quiero dejar algunos mensajes muy claros para que sepamos de dónde estamos parados, cuál es el panorama actual y podamos sugerir a nuestros pacientes las mejores opciones, ¿no? O saber a dónde enviar a nuestros pacientes, ¿no? Y vamos a definir la evolución de los abordajes quirúrgicos para el cáncer colorectal. En esta diapositiva estamos viendo referencias bibliográficas del 2005 hasta el 2015, ¿no? Y en ese entonces decíamos que la cirugía para cáncer colorectal eh, tenía que ser abierta, estoy hablando del 2005, o sea, son escasos 20 años, y era el estándar, ¿no? Pero empezamos a ver con estudios como el Classic 2 o el Color 2, el Korean Trial, que es muy interesante también de los coreanos, donde empezamos a ver tendencias en los márgenes circunferenciales y distales positivos. O sea, cada vez teníamos resecciones más precisas con la mínima invasión, ¿no? Y ya en el 2015 con el Alacart y el ACOSOC vemos que esa diferencia se fue disminuyendo cada vez más, ¿no? Entonces, la tendencia era esa y la discusión era si es seguro hacer cirugía laparoscópica para abordajes de cáncer de colon y de recto, ¿no? Independientemente de su estadio. La ventaja de estos estudios, que eran ensayos clínicos, pues bueno, es que tenían grupos pareados y era muy interesante. Y todos estamos en esa discusión cuando de repente en 2016, y esta diapositiva se la robé a la doctora Itzel Vela, que es una cirujana muy reconocida a nivel nacional, oncocirujana, oncocirujana robótica,
donde pues nos demuestra que en el 2016 ya estábamos empezando a hablar, por lo menos en Estados Unidos, de que ya viene el robot y que el robot parecía que iba a solucionar muchos problemas técnicos en el abordaje del cáncer colorectal, sobre todo en los tumores más distales, ¿no? Los que están más cerca del margen anal. Y bueno, casi que descartaba ya en estas fechas el hecho de que utilizáramos cirugía laparoscópica, ¿no? Pero vamos, no es así. Hoy por hoy se sigue utilizando la cirugía laparoscópica para el abordaje del cáncer de recto. Pero bueno, ¿a dónde vamos y cuál es el panorama actual, no? Cada vez hay más plataformas robóticas. Esta también esta diapositiva es de la doctora Itzel. Ella tiene una colaboración muy cercana con Intuitive. Es de las primeras mujeres cirujanas robóticas en nuestro país. Y bueno, cada vez tenemos más, ¿no? Actualmente hay 25 programas de cirugía robótica en México. En Jalisco ya hay en lo privado y han tenido bastante éxito, ¿no? Muy buenos amigos como el doctor Santiago Toscano, que también ya tiene experiencia en cirugía de cáncer colorectal por robot y la tendencia es que siga creciendo. Sin embargo, bueno, vean la diferencia con los sistemas a nivel mundial, ¿no? Aquí estamos hablando en México de 25 programas, alrededor de probablemente 30 robots en la actualidad, si no es que más, y comparémonos con lo que está en el resto del mundo. En Estados Unidos hay más de 3,000 robots, son más de 16,730 plataformas en todo el mundo, y es que específicamente en cáncer de recto ha habido un parteaguas en relación al abordaje, ¿no? Yo creo que muy pronto y sobre todo con el advenimiento de nuevas plataformas, Intuitive solamente es la del robot Da Vinci, pero vienen mucho más plataformas. Seguramente esto va a explotar de manera exponencial y va a facilitar seguramente el abordaje de nuestros pacientes, ¿no? En el resto del mundo son 295 plataformas divididas en todo lo demás y bueno, la verdad es que creo que va para largo y es una actualidad, ¿no? Y para eso quiero presentarles este artículo, la cirugía robótica versus la laparoscopía. ¿Se acuerdan? Hace ratito estábamos hablando de cirugía abierta contra la laparoscópica. Bueno, la cirugía laparoscópica que llegó para quedarse, pero es el mismo caso de la cirugía robótica, específicamente hablando de tumores de recto, ¿no? Sobre todo tumores rectales de tercio medio y tercio distal. Este estudio chino de 2016 a 2020 es un estudio multicéntrico, más de 11 centros involucrados, donde había cirujanos con experiencia de más de 100 casos en cirugía colorectal, ¿no? Y este artículo nos deja muchos mensajes. El primero probablemente sea que se necesitan centros y mucho volumen para la cirugía colorectal, una curva de aprendizaje para los cirujanos muy importantes y qué resultados nos entregaron en el año 2022. Esa es la primera etapa. Comentan ellos mismos en las conclusiones que en aproximadamente este año van a presentar los resultados a largo plazo y va a ser interesante ver cómo lo reportan. Pero bueno, en los resultados tempranos se habla de mejores márgenes circunferenciales en el grupo robótico versus el laparoscópico. Y esto tiene mucho sentido. Y vamos a ver al ratito un video que nos demuestra cómo es el abordaje robótico. Yo no hago cirugía robótica, creo que en algún momento todos vamos a tener que hacer cirugía robótica. Y cuando veamos el video, pues va a ser muy explícito de por qué es importante considerarlo como una herramienta, ¿no? Especialmente en qué pacientes ha habido más beneficios, en pacientes hombres, en tumores distales, como lo decíamos, y tumores T3, T4 relativamente grandes, es mucho más amigable la plataforma robótica para poderlo realizar, ¿no? Y se habla pues de estos márgenes circunferenciales. También habla que la mortalidad a 30 días y las fugas anastomóticas pareciera que hay cierta tendencia a disminuir. Hoy por hoy, como lo podemos ver ahí en la gráfica, no es estadísticamente significativo, pero tiene sentido porque el manejo de cirugía robótica para tumores de recto te permite incluso hacer suturas en la pelvis o en la pelvis más baja que no podrías hacer vía laparoscópica y no se puede hacer vía abierta, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una herramienta que parece que va
a ser diferenciador o un game changer en la cirugía de recto, distal y medio. Y esa es la tendencia, ¿no? Aquí están las estadísticas y ojalá pronto tengamos más información de esta misma población a largo plazo, ¿no? Porque imagínense que eso disminuye la mortalidad o mejora el pronóstico de los pacientes, estaría excelente, ¿no? Eh, Otra de las conclusiones también es que las cirugías de tumores de tercio distal y medio son más viables con la plataforma robótica por todas estas eh, bondades que les comentaba, ¿no? Y aquí lo que habla de la cirugía parcial interesfintérica o resecciones interesfintéricas es más viable realizarlas. No quiero decir fácil porque no es fácil. Definitivamente para el cirujano es mucho más ergonómico y más amigable la plataforma que lo laparoscópico y creo que ahí es donde está el diferenciador, ¿no? Incluso en algún momento escuché a algunos maestros míos o cirujanos robóticos hablar de algo muy cierto. La plataforma o las plataformas robóticas van a permitir que los cirujanos, que podemos tener ciertas ya limitaciones físicas y de ergonomía para, no sé, en los 55, 60 años, no es lo mismo esa edad para estar operando que ser más jóvenes. Bueno, el robot nos va a ayudar a esos cirujanos, a los que tengamos en su momento esa edad, probablemente a seguir siendo muy útiles con las plataformas robóticas, ¿no? Hay menor tiempo quirúrgico, la posibilidad de reforzamiento de las anastomosis, lo que les comentaba, que podemos dar puntos muy distales y tendencia a la función fisiológica, preservando mejor los nervios y el esfínter anal, ¿no? Esos son los videos que les comentaba. Quiero presentarles primero el video que habla sobre la resección de micolectomía derecha. Ya la cirugía de micolectomía izquierda o sigmoidectomía también, no es que sean estándar, pero recuerden que son más comunes porque el 70% de los tumores está del lado izquierdo y en el recto, ¿no? Es menos frecuente que hablemos en los foros de cirugía de colon derecho. Bueno, en este video que es muy explicativo, quiero ejemplificar cuáles son los pasos iniciales, ¿no? Y que lo vean. Lo que se debe hacer en inicio es identificar los vasos ilíacos. Este es un video del colorectal disease que se utiliza para enseñar a los residentes y a cirujanos que estamos en este tema. Identificamos de manera muy amigable los vasos ileocólicos. Podemos disecar por planos embriológicos de manera muy precisa. Tenemos la fascia mesocólica, la fascia presacra y el duodeno bien identificados. Podemos ir avanzando y hacer una ligadura alta para tener esto que es hoy en boga uno de los términos más importantes para la cirugía oncológica colorectal, que es identificar, más bien poder hacer resecciones totales de mesocolon, así como en su principio hablábamos de resecciones totales de mesorrecto. Bueno, la resección total de mesocolon es fundamental, ya sea acompañada de una disección de 3 o no, pero debe ser hoy por hoy el estándar, ¿de acuerdo? Para tener mejores resultados oncológicos. Aquí estamos viendo cómo se liga vía laparoscópica, primero con clips y después con energía, lo que es la ligadura alta de la hilocólica. Normalmente, como veía el porcentaje, hay ciertos pacientes que está primero la arteria y luego la vena. eh, y bueno, la idea de ejemplificar esto, pues es que vean el abordaje, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueve de manera lateral el colon? Ya después de haber hecho este abordaje medial lateral, que hoy por hoy es el estándar en la mayoría de los cirujanos colorectales, pues bueno, vean lo sencillo que es despegar el colon de la fascia de Todd, ¿no? De la línea blanca de Todd. Si les llama la atención que se ve un poco negro, hay manchas negras en el mesocolon, en la grasita mesentérica y el peritoneo, esto es porque es un tumor que se tatuó y eso son el resto de la tinta que se marcó, ¿no? Y bueno, y es muy sencillo llegar a los márgenes necesarios una vez que se hace este tipo de abordajes, ¿no? Ventaja también es que se puede hacer una anastomosis intracorpórea. Esta ventaja es mucho más amigable en los abordajes robóticos, pero también hoy por hoy es la tendencia que cada vez hagamos más anastomosis intracorpóreas, aunque el estándar sigue siendo anastomosis intracorpóreas, ¿no? Ahora, quiero mostrarles un video también de colorectal diseases donde se ejemplifica el abordaje robótico para cáncer de recto, ¿no? Y aquí ya está avanzada la cirugía. Aquí nos vamos a enfocar en la resección de recto. Vean cómo los planos embriológicos
el famoso plano sagrado de Hill. Es muy fácil identificar la fascia presacral, los nervios pélvicos, el ureter, los vasos gonadales. Es muy amigable. Obviamente es un video de demostración. No todos los pacientes son tan anatómicamente demostrativos, pero suele ser el estándar, ¿no? Este es un paciente hombre, vesículas seminales, la próstata, es mucho más sencillo poderlas visualizar. eh, Cuando uno está sentado en la consola, insisto, yo no hago cirugía colorectal, pero hemos visto el simulador, he utilizado el simulador y lo platican los cirujanos robóticos. eh, la visión es mucho mejor, llegas a distancias de manera más fácil, observen ese acercamiento prácticamente ya al borde de los músculos elevadores del ano. Entonces, esto es muy amigable y facilita la preservación tanto de esfínter como de estructuras fundamentales que van a disminuir la morbilidad. Ya los eh, congresos que son en Estados Unidos, ya prácticamente no se habla de cirugía laparoscópica para cáncer de recto, es robot, hay muchísimos robots, prácticamente todos los cirujanos colorectales hacen cirugía robótica, por lo menos de los grandes centros, ¿no? Entonces, vean la disección ya, insisto, a nivel de los músculos del ano, y esto hace la diferencia, poder poner o meter la engrapadora tan abajo como sea posible, junto con la aplicación de berdindosanina al mismo tiempo, que también lo pueden hacer las plataformas laparoscópicas. Bueno, ha sido una eh, herramienta innovadora y que verdaderamente ha venido a cambiar las cosas en el abordaje de tumores distales de recto, ¿no? Y bueno, para cerrar, eh, quisiera tener esas conclusiones y específicamente hablando de prevención y tamizaje, debemos tener claro que identificar el nivel de riesgo de nuestros pacientes, ya sea promedio o aumentado, es fundamental para poder escoger cuál es la prueba que vamos a utilizar, ¿no? Iniciar siempre, preferentemente a los 40 años, con una colonoscopia, que sigue siendo el gold estándar. Y ojo, las pruebas no invasivas son de bajo costo, muy amigables, específicamente el FIT, guayaco hay que descartarlo, FIT, prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces humana, hay que utilizarlo, está disponible prácticamente en todos los laboratorios de renombre en nuestro estado y en el país, y es importantísimo considerarlo como una herramienta en pacientes de bajo riesgo, ¿no? Y en cuestión de la evolución del tratamiento quirúrgico, pues bueno, sabemos hoy en día que la cirugía de mínima invasión tiene resultados superiores en tumores de recto y contra cirugía abierta, ¿no? No se diga ya la cirugía robótica, ¿no? Escoger el abordaje mínimamente invasivo o abordajes mínimamente invasivos hoy por hoy es seguro, con buenos resultados oncológicos y con, sobre todo, menos morbilidad para nuestros pacientes. Y en cuestión de las actualidades de cirugía para cáncer colorectal, o las plataformas robóticas han venido a cambiar el juego. Todavía falta, sobre todo en nuestro país, que estamos en pañales en cuestión de plataformas robóticas, pero para allá vamos, ¿no? Y esto no tarda en explotar. Eh, Sobre todo, específicamente en tumores de recto medio y distal. Además, la cirugía de mínima invasión tiene excelentes resultados a largo plazo, en especial en la calidad oncológica de las cirugías y en la recuperación de los pacientes. Todavía no se ha demostrado que disminuyan la mortalidad, pero cada vez tenemos cirugías de mejor calidad y eso es muy importante. Y lo que hablábamos también durante la plática, ¿no? Necesitamos centros especializados en cáncer colorectal, ¿no? En nuestro país sí hay, no son la mayoría. Les pongo un ejemplo, en mi hospital operamos cáncer colorectal, cirugía general, cirugía oncológica, coloproctología, y la verdad es que es demasiado, no hay una unidad que se encargue específicamente de esos pacientes. Y en los centros con mejores resultados, como el que veíamos del estudio chino del REAL, eh, la tendencia es a que tengamos centros donde se especialicen específicamente en hacer cirugía colorectal de cáncer. No se necesitaban más centros, necesitamos centros bien formados con cirujanos que tengan experiencia suficiente. Y bueno, no sé, Armando, podemos abrir la sesión de preguntas, licenciado Armando. Sí, claro. Gracias, doctor. Buenas noches otra vez y damos causa. Déjeme ir abriendo la sección para poderlos ir comentando. Bueno, pues por supuesto que hay saludos de toda la República
Mexicana. Y si hay bastantes, ¿verdad, Armando? Estoy viendo también yo el chat. Sí. Bueno, muchos comentarios, muchas felicitaciones. Nos dicen que es un buen tema, una actualización importante. Aquí nos dice la doctora Guadalupe Flores, el síndrome de CUSI con 75% de daño puede evolucionar a cáncer de colon. Bueno, doctora, gracias por su pregunta. En general, tener enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente CUSI, habla de que el riesgo de cáncer colorectal aumenta exponencialmente. Por eso, en estos pacientes con enfermedad de CUSI, enfermedad de Crohn, es fundamental tener un buen control de la enfermedad. Quiero pensar que al 75% se habla usted de la extensión de la enfermedad. Obviamente es una enfermedad severa, en extensión, es un fenotipo importante. Habría que ver qué estadificación endoscópica tiene, pero por sí sola la enfermedad inflamatoria intestinal se aumenta el riesgo de cáncer colorectal. No necesariamente se va a convertir en eso, pero ese es el principal objetivo por el cual debemos de controlar los pacientes con enfermedad inflamatoria, ¿no? Prevenir el cáncer colorectal, ¿no? Ok, siguen las felicitaciones. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias por compartir este tema que es muy interesante. Y nos dice Raúl Díaz, la prueba FIT que usted en su experiencia más recomienda, ¿cuál sería? ¿Me puedes repetir la pregunta, Armando? Perdón. La prueba FIT que usted en su experiencia más recomienda, ¿cuál es? Mira, hay muchísimas marcas. FIT es un término genérico para todas las pruebas inmunoquímicas. Todas tienen sus detalles. Hay unas incluso que están diseñadas para hacerlas en el consultorio. Hay maquinitas. De hecho, la primera experiencia que tuvimos en un programa de detección oportuna en el Hospital Civil de Guadalajara fue con una de esas máquinas y es muy buena, ¿no? Mientras sean cuantitativas, excelente, ¿no? Que es la tendencia actual, la marca que sea, pero que sea inmunoquímica cuantitativa es lo mejor, ¿no? Porque sí hay algunas marcas que tienen pruebas nada más cualitativas y sí puede haber cierto sesgo. Sugerencia sería nada más que su laboratorio tenga las cuantitativas, ¿no? O semi-cuantitativas. De acuerdo, gracias. Alfonso García Rodríguez, ¿qué conducta seguir después de la detección de adenoma tubular de 1 centímetro a 15 centímetros del margen anal ya resecado? Lo más importante es ver el resultado histopatológico, los bordes y que no tenga displasia ni cáncer in situ, ¿no? Displasia de alto grado ni cáncer in situ. Si es así, la verdad es que el pronóstico es muy bueno. Ese paciente no va a desarrollar cáncer colorectal por ese pólipo y habría que ver que no haya más pólipos, ¿no? Eso es fundamental. Normalmente la conducta por el tamaño debe ser de 3 años. No sé si tiene algún otro factor de riesgo, había que valorarlo, pero nada más por eso, a los 3 años, con toda tranquilidad, podría repetirse la colonoscopía, máximo 5, diría yo, ¿no? De acuerdo. Graciela Ortiz, bueno, lo felicita y dice que excelente presentación. Juan Carlos Cruz Castillo, Sí, buen comentario, desafortunadamente, ¿no? Ujú. perdón. Sí, buen comentario. Te dejo, perdón, para que lo leas. Sí, gracias. Juan Carlos Cruz nos dice, desafortunadamente, prevención no es lo mismo que detección oportuna. Y esta última tampoco es extraordinaria porque nadie se equivoca con un reporte de cualquier estudio que sea positivo a cáncer, aunque esté en etapas tempranas. Por otro lado, como científicos no debe bastar considerar los factores de riesgo, detección oportuna y cirugía para estadificar el caso. Deberíamos ocuparnos de investigar y detectar causas y controlar o corregirlas, porque de lo contrario siempre estaremos miles de pasos atrás del cáncer. Prevención es actuar antes. ¿Qué opina al respecto? No, definitivamente, digo, es muy importante ser técnicamente correctos en el lenguaje que se utiliza. Y en ese sentido, si favorezco alguna confusión, no es la intención, pero evidentemente eh, lo más importante es actuar con anticipación, ¿no? Y más si se tienen las herramientas para hacerlo. Si tú tienes en tu consulta un paciente de bajo riesgo, sabes que hoy por hoy con seguridad puedes utilizar pruebas no invasivas como la prueba inmunoquímica o la sangre oculta en heces humana.
Pero si el paciente tiene un riesgo aumentado, hay que utilizar colonoscopia y eso no va a cambiar en mucho tiempo, ¿no? Por lo menos no en el futuro cercano. Ahora, siempre va a ser mejor prevenir que dar un tratamiento de miles y miles de pesos, ¿no? Yo aquí quiero hacer un comentario personal que tiene que ver con la experiencia de estar trabajando con la comunidad médica del país, también con pacientes y yo mismo ser paciente. Sin embargo, yo creo que el punto importante es que las agrupaciones médicas, los centros de investigación, los profesionales de la salud, los que se dedican a hacer ciencia, pudieran proporcionarnos a la población junto con el gobierno más información, porque desafortunadamente yo creo que la labor de los médicos, de los profesionales de la salud está y muchos actúan de acuerdo a sus protocolos, a sus guías, a su conocimiento, a su expertise, pero mucho de la prevención depende de cada uno de los que somos pacientes, ¿verdad? O usuarios de los servicios. Entonces creo que como cultura en México sí adolecemos de cuidar de la salud, como usted presentó en las estadísticas iniciales. Pero bueno, ese es un comentario personal, ¿eh? No, Seguimos. totalmente de acuerdo y suscribo, Armando, gracias. Sí, gracias. Seguimos con los comentarios. Doctora Guadalupe Flores, felicidades, excelente ponencia. Gracias. Alfonso García Rodríguez nos dice, ¿recomienda la colonoscopia cada 5 años y la TIF anual? Perdón, es la FIT, colonoscopía. Yo creo que Insisto sí otra vez, puso colonoscopia depende, cada 5 años y la FIT anual. sí, sí, depende insisto, del riesgo del paciente. Si es riesgo promedio, colonoscopía una vez de manera inicial a los 40 años y repetirlo si está normal cada 10 años, ¿no? Si el paciente es de riesgo promedio y no se quiere hacer una colonoscopia, prueba FIT anual. Si es positiva la sangre oculta en heces humana, entonces hacer una colonoscopia, ¿no? Sería, creo que, la mejor manera de expresarlo. De acuerdo. María Lina Torreblanca, felicidades. Francisco Javier López, relación del antígeno carcinoembrionario y el cáncer colorectal. No es una herramienta diagnóstica, se utiliza para pronóstico, o sea, para dar seguimiento a los pacientes. No se debe considerar como un estudio de tamizaje ni como un estudio preventivo, ¿no? Yo me lo hago, como puede ser a lo mejor el antígeno prostático específico, y puede estar tranquilo, no. El antígeno carcinoembryonarios no sirve para eso, y hoy, tristemente, en la consulta de repente no es raro que vamos pacientitos que se los piden que porque ya se hizo el check-up el más completo que existe y le pidieron su antígeno carcinoembryonarios. Y la verdad es que eso nada más encarece y es hasta más caro que una prueba FIT, ¿no? Y la prueba FIT es mucho mejor. Ok, gracias. Ricardo Cariaga, felicidades. Samantha Hernández, en los pacientes con síndromes hereditarios de pólipos colorectales, se habla de iniciar el tamizaje con colonoscopía en la adolescencia. ¿Hay una edad en particular que recomiende? Mire, Samantha, ahí es bien importante a enfocarnos en los criterios de Ámsterdam, ¿no? Son varios, es muy amplio y habría que desglosar cada uno, pero definitivamente hay que empezar en edades tempranas, ¿no? Depende del síndrome, puede ser a los 20 años o incluso en la pubertad, ¿no? O sea, de verdad hay que empezar con anticipación, insisto, depende mucho del síndrome y para eso están muy claras las guías en los criterios de Ámsterdam, ¿no? De acuerdo, siguen las felicitaciones. Me las brinco para no leerlas todas, pero bueno, Brenda Bentancur, ¿qué se recomienda en cirugía de urgencia? Buena pregunta. Eh, y es un área de controversia. Yo creo que se refiere la doctora al tema de qué hago si me toca operar de emergencia un tumor que se perforó de colon o de recto. Eh, de recto, doctora Brenda, yo casi diría no hay que meternos a una pelvis séptica. Eh, Probablemente dependiendo del contexto, sería lo más conservador posible. Finalmente hay terapias específicamente en recto que pueden ayudarlo al paciente o a la paciente simplemente con el hecho de estar derivado, ¿no? Y ahí la mejor opción es una colostomía en asa. Y en pacientes con tumores de colon perforados obstruidos,
hay que ser muy juiciosos y siempre tratar de hacer una excisión total de mesocolon, pero no siempre se puede, ¿no? No siempre se puede. Insisto, es muy, muy variado los escenarios en los que nos podemos encontrar, pero siempre procurar los criterios oncológicos quirúrgicos, ¿no? Pero sí, sí puede darse el caso de cirugía de urgencia, ¿no? Y es para tema de otra sesión muy, muy amplia. De acuerdo. Nos dice la doctora María Lina Torreblanca, ¿cada cuánto se debe realizar una colonoscopia familiares directo con cáncer de colon? ¿A partir de qué edad? Buena pregunta. A ver, sí, suponiendo que mi mamá la diagnosticaron con cáncer de colon o de recto antes de los 50 años, yo tengo que empezar como su hijo, como su descendencia directa, que es a lo que se refiere familiares directos, mamá, papá o hermanos hacia abajo, y yo como su hijo tendría que haber empezado mi tamizaje 10 años antes de la edad en la que le diagnosticaron a mi mamá su cáncer, ¿no? Esa es la recomendación general. Y después, a partir de ahí, repetirlo dependiendo del resultado, si fue totalmente normal, cada 10, 8 años, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo. Carmen Ramírez, gracias, excelente ponencia y los saludan desde Tizayuca, Hidalgo. El Gracias, gracias. mismo Raúl Daza, excelente ponencia. Juan Carlos Junior Pintado. Pintado nos dice, él nos saluda desde Perú y también nos saludamos desde Guadalajara, desde todo México, y gracias por conectarse. ¿Qué tipo de cirugía se practica más en México? ¿Abierta, laparoscópica o robótica? Ahora sí me metiste en un enrollo, doctor Juan Carlos. Yo creo que no tengo el dato preciso, pero seguramente seguimos haciendo todavía más cirugía abierta que mínimamente invasiva, ¿no? Definitivamente la robótica es por mucho la que menos se hace. Lo traté de ejemplificar en la diapositiva de cuántas plataformas robóticas hay en México. Y em, y tristemente, la mayoría de las instituciones de nuestro país públicas no tienen plataformas laparoscópicas, ¿no? Pero cada vez vamos migrando más hacia allá. No tengo el dato exacto, pero seguramente todavía se hacen más abiertas que laparoscópicas. Muy bien. Brenda Bentancur, ¿qué conducta seguir ante un escenario de cirugía de urgencia y nos encontramos con un cáncer colorectal? Creo que es respecto la misma pregunta, nada más yo creo que la volvió a poner la doctora Brenda. Un saludo, doctora Brenda, olvidé saludarte, buena amiga. Pero básicamente es en el mismo tenor que lo anterior, ¿no? De qué hacer una cirugía de urgencia. Ok. Juan Carlos Cruz, si detectan en colonoscopía mucosa y pólipos y se detecta con técnicas adecuadas la detección de patología viral antes del cáncer, ¿cuál debe ser la conducta específica ante este diagnóstico? Bueno, no me queda muy clara la pregunta. Probablemente vaya en relación a alguna afección viral que afecte la mucosa del colon. Eh, para adenocarcinoma, para cáncer colorectal más frecuente, no hay una relación directa con alguna infección, ¿no? La relación directa es con los pólipos. Y eso es muy importante. Pólipos, sí o sí, los adenomas, el pólipo que se detecte en colonoscopia hay que quitarlo, ¿no? Y, o por lo menos biopsiarlo, pero yo diría quitarlo. Pero bueno, cáncer colorectal, adenocarcinoma específicamente, asociado a alguna infección viral, no hay nada de eso. De acuerdo, Brenda Álvarez. Muchos saludos. El síndrome de colon irritable, los divertículos, ¿se consideran un factor de riesgo para cáncer de colon? ¿Cuál es la teoría más aceptada de incremento exponencial del cáncer de colon? Dos muy buenas preguntas, doctora Brenda. Síndrome de intestino irritable, nada que ver, no se asocia a cáncer colorectal, es un trastorno funcional. Eh, los divertículos, la enfermedad diverticular, sí es una enfermedad orgánica y sí está relacionada no como factor de riesgo, pero sí hay pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que si no se atienden de manera adecuada, puede estar ahí oculto cáncer de colon o de recto, ¿no? Bueno, perdón, de colon, de recto no. Divertículos es en colon. Y
sí hay que hacer una colonoscopia en los pacientes que se detecta enfermedad diverticular complicada, dígase diverticulitis aguda, diverticulitis perforada, ¿de acuerdo? Todas estas son los escenarios que si menos del 10% van a estar asociados a alguna neoplasia, hay que hacerlo, ¿no? No necesariamente cáncer, pero sí hay que hacer una colonoscopia y necesitan un experto para ello. ¿Y cuál es la teoría más aceptada para el aumento exponencial? Bueno, lo primero, que somos una población que cada vez envejece más, ¿no? La esperanza de vida ha crecido muchísimo, ¿no? Hoy por hoy, en nuestro país, la esperanza de vida está por arriba de los 70 años. Y los pólipos colorectales, que son los precursores del cáncer colorectal, empiezan a crecer después de los 40 años. Entonces, eh, esa es una de las principales teorías. Pero hoy también tenemos teorías que hablan eh, asociadas a disbiosis, asociadas a malos hábitos, comida procesada, alcohol, tabaco, iniciar a edades tempranas, que nos está dando como problema tener pacientes menores de 40 años. Yo he tenido pacientes hasta de 18 años con este tipo de problemas, adenocarcinoma esporádico, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay que menospreciar las teorías que hablan de esta hiperprocesamiento de los alimentos, de empezar a consumir sustancias nocivas desde edades tempranas. Hay que considerarlas, ¿no? El exceso de comida en carnes rojas y baja ingesta de fibra, eso hay que considerarlo, ¿no? Como parte de lo que probablemente también aumente, pero principalmente yo diría que somos una población cada vez más viejita. Ok, Daniel Díaz de la Vega, anticuerpos Uf, monoclonales y sí, metástasis. buenísimo. ¿Algún futuro de esta terapia? El año pasado, en 2023, fue un boom empezando el año. Estamos a un poco más de un año que se publicó ese trabajo del doxilizumab. A lo mejor lo pronuncio mal porque tiene nombres complejos, pero fue el medicamento del año, ¿no? Pacientes con estadio 4, quiere decir metástasis a distancia y tumores grandes. 10 pacientes con esta terapia biológica. Actualmente ya se están corriendo estudios aquí en nuestro país, tristemente nada más para pacientes con estadios avanzados y ciertas mutaciones muy específicas, y tuvieron remisión completa, ¿no? El futuro está en la inmunoterapia. Es probable que en algunos años ya tengamos pacientes con cierto perfil inmunológico, cierto perfil genético, que se van a beneficiar de una terapia de anticuerpos monoclonales sin necesidad de cirugía o de radioterapia, ¿no? Estos pacientes tuvieron regresión al 100%, remisión al 100%, solamente con terapia monoclonal. Entonces, por allá va, todavía falta mucho para que esto sea una realidad, pero ahí estamos, ¿no? O sea, cada vez con más fuerza. Es una enorme herramienta. Y hay anticuerpos monoclonales ya en enfermedad metastásica que también tienen muy buenos resultados, pero que siempre tienen que ir de la mano de cirugía actualmente, ¿no? De acuerdo, gracias. Lourdes de la Cruz, ella desde Acapulco, nos dice, un proveedor de pruebas FIT, no recuerdo cuál, me comentó que tenía que reunir 10 muestras y enviarlas a México. Si le puedes Wow. recomendar algún otro proveedor. Ay, híjole, mire, la verdad es que este, no quiero quedar mal. No es que me busquen a mí los proveedores, sí, de repente me llegan correos, sobre todo desde que escribimos este artículo en el hospital. Pero bueno, a ver, te puedo decir con toda certeza que el laboratorio Chopo tiene prueba de sangre oculta en heces humana. Te puedo decir que la inmensa mayoría de los laboratorios, por lo menos en Guadalajara, en Jalisco, tienen prueba de sangre oculta en heces humana. Cualquier marca está bien y pues basta que lo googlemos, o si le quiere mandar ahí un mensaje de texto, a lo mejor le puedo compartir ahí alguno de los que tengo. La verdad es que no me lo sé, pero podemos ahí hacerle, compartir algún contacto, ¿no? Muy bien. Juan Carlos Cruz Castillo, ¿sería útil utilizar biología molecular para los límites quirúrgicos en cirugía de cáncer? ¿O es más útil seguir únicamente con histología? La biología molecular desde hace décadas ha rebasado a la histología como diagnóstico. Y creo que son cosas diferentes.
la biología molecular es muy útil, se usa de rutina tanto para detectar mutaciones como para, en este caso, la inestabilidad microsatélite, y se utiliza de rutina, ¿no? Incluso en países de primer mundo, sí o sí, todas las mutaciones, sí o sí, todas las pruebas de biología molecular o de inmunohistoquímica. Incluso el Seguro Popular, en paz descanse, y ojalá, bueno, ya, no quiero tocar este tema, pero la verdad es que el mismo Seguro Popular te daba la oportunidad como institución de poder hacer esas pruebas. Hoy por hoy ya no lo tenemos desde que llegaron estas personas, pero en fin, esperemos que eso cambie. Y los bordes histológicos es esa parte. Siempre hay que tener el margen libre y la mejor manera es con histología. La biología molecular es para la identificación del tipo de tumor y la agresividad, ¿no? O el pronóstico que puede tener. Pero se usa y es fundamental usarlo, ¿no? Bien, doctor José Alberto, estamos cerrando ya los comentarios y preguntas. Así es que para terminar ya este tema, me gustaría que concluyera con, pues no sé, alguna recomendación o hiciera alguna conclusión genérica para poder Sí, cerrar el Armando, programa de hoy. gracias. Por eso precisamente no dejé de compartir la pantalla. Agradezco a todas sus preguntas. Creo que por ahí se queda alguna en el tintero, pero con todo gusto las podemos contestar. Enseguida compartimos nuestros datos. Quiero invitarlos. Ya estamos cerrando el mes de cáncer, de la lucha contra el cáncer colorectal. Tuvimos un año otra vez muy exitoso en nuestra campaña gratuita para detección oportuna de cáncer colorectal. Eh, Más de 100 pruebas FIT a pacientes que no tienen derecho a audiencia de ningún tipo, que son usuarios de Insabi, y con buenos resultados. Esperemos pronto estarlos compartiendo. Esto es permanente, se pueden acercar a nuestro hospital. El otro programa similar que empezó en su momento igual que nosotros, que nosotros tuvimos una pausa como de 2 años o 3, pero el INCAN en la Ciudad de México también tiene un programa permanente excelente con muy buenos resultados. Y nada, cada vez hay más programas y esto se tiene que replicar, ¿no? Conmemorar el marco de la prevención del cáncer colorectal, pues es para mí un honor y, y- y de verdad me emociona pues, lo que siempre digo, ¿no? Vale más un gramo de prevención que una tonelada de curación, ¿no? Esos son mis datos, redes sociales, ahí están mis teléfonos, me pueden escribir, me pueden mandar un WhatsApp con toda confianza. Y nada, muchas gracias Armando Medical Legal Center, licenciado Armando Dávila, Armando Ávila, honrado y siempre gustoso de compartir estos foros con ustedes. Pues agradecemos al doctor José Alberto González Duarte su presentación y yo creo que todos nos llevamos la tarea de trabajar conjuntamente por la seguridad de nuestros pacientes, por un tratamiento exitoso, pero en especial por crear una cultura de prevención y de diagnóstico oportuno para poder trabajar y hablar de una población mexicana saludable y en desarrollo. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Este programa lo podrá compartir o volver a visualizar si es que perdió algún dato importante a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center YouTube y podrá encontrar este programa y todos los que hemos presentado últimamente. Así es que nuevamente muy agradecidos por todos. Estamos a su atención en el teléfono 800-215-0818 o en el correo atención.mlc@gmail.com. Recuerden que atención escribimos sin acento. Pues no queda más que desearles muy buena noche para los que descansen los próximos días, que descansen oportunamente, que nos cuidemos todos y sigamos trabajando pro salud. Gracias, doctor. Un gusto saludarle como siempre. Bienvenido, está a su casa. Buenas noches a Gracias a todos, todos. buenas Hasta noches. pronto.